Entonces ahora sí, a lo nuestro. Me pidieron que pudiera compartir con ustedes este tema de Josías, y una de las cosas que me llamó la atención, yo había oído que había reyes niños, pero realmente ni me acordaba quién era. Y Josías, dice, búsquenlo en Segunda de Reyes 22. Vamos a estar centrados en ese pasaje. Segunda de Reyes 22 nos habla de este rey Josías. ¿El Dios cuánto? Arrancamos en el 1. Arrancamos en el 1. Una de las cosas que uno tiene que tener claro con los personajes bíblicos, que a veces desde los púlpitos y desde las predicaciones se terminan endiosando al personaje bíblico. Y el personaje bíblico es alguien que vive, lucha y sufre y muere y tiene tanto miedo como nosotros. Y se equivoca tanto como nosotros. Ya cuando hablamos de Jesús, eso es otra cosa. Pero los personajes bíblicos, muchos están siendo con mucho, no sé cómo, con muchos errores, con muchos pecados, con muchas cosas que después de estar por allá arriba caen en desgracia. Y un poco lo que le pasa a Josías también, después vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces Josías dice que comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 31 años. Josías obedeció en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Y a la edad de 16 años, Josías empezó a obedecer a Dios. Y aquí vamos a pararnos un poquito en esta reflexión, porque cuando uno se acerca al Señor, cuando uno le acercan al Señor, mejor dicho, porque normalmente es alguien que nos acerca al Señor, nos encuentra en estados bastante calamitosos, y hablo en primera persona. Nos encuentra en estados bastante calamitosos, bastante desarmados, por así decirlo, con mucho rencor, con mucho desengaño, con mucho dolor, no creciendo en nada, todo da lo mismo. Entonces uno intenta tener su filosofía en esa desazón. Entonces va procesando cosas y va tomando cosas, va dejando otras, una las quiere dejar, otras no las puede dejar. Y bueno, y en ese proceso, y acá nos dice que Josías empezó a obedecer a Dios en el 2. A la edad de 16, pasaron 8 años. Me dirán, era un niño, sí, pero pasaron 8 años. Entonces, cuando uno conoce al Señor, si bien hay cosas en las cuales uno toma conciencia de que las cosas están mal, hay cosas que nos vienen quedando, ¿no? Y nos vienen acompañando. Y nos van a acompañar muchas veces por muchos años. Y por muchos más. Y por muchos más también. ¿Josías empieza a obedecer a Dios a los 8 o a los 16? Josías empieza a reinar a los 8. Y dice, y obedecer a Dios a los 16. Pero ahí no termina ese proceso. 4 años después, dice, comenzó a quitar los altares. O sea que ya van 12. Él sabía que había cosas que el pueblo estaba haciendo mal. Nosotros sabemos que hay cosas que estamos haciendo mal. No obstante, conociendo al Señor, asistiendo a las iglesias, muchas veces seguimos haciendo estas cosas
que no están muy bien. Y ya ahí a Josías ya estaban 20 años, ¿no? Porque si empezó a obedecer a los 16 y a los 20 entra a derribar altares, y es acá donde yo le preguntaba quién era Baal y quién era Astarte. Ahora sí. Baal, lo que busqué era el dios de la fertilidad, que se creía capaz de habitar en la tierra para producir la cosecha y en la gente para que tenga hijos. Y era adaptable y tenía muchas denominaciones. Baal, según lo que viví. Y la adoración era a través de la sensualidad o la prostitución, la sexualidad. Bueno, ustedes se acuerdan, creo que ustedes hablaron de Elías, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con Elías? ¿Contra quién luchó Elías? Contra la esposa del rey. Sí, ¿y que adoraban a quién? A Baal. A Baal. Y muchas veces nos pasan estas cosas, que yo he sentido en muchos lados, bueno, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Pero te dicen, este es un ser de luz tremendo. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere? No, yo no hago esto porque me puede ir mal. Entonces, no creo en Dios, pero creo en otras cosas. Y muchas veces al pueblo de Israel le pasaba esto. No adoraba al Dios que supuestamente sus padres tenían que haber enseñado, pero adoraba a estos dioses de la fertilidad, del Dios de las cosechas, y contra ese Dios le tocó luchar a Elías, y contra esos dioses, contra esa idiosincrasia, le tocó luchar a Elías y le tocó luchar a Josías. Hoy, ¿contra qué luchamos? Ya que estamos acá, ¿contra qué luchamos hoy? Contra muchos dioses falsos. A ver, Muchos. ¿cuál? Sí, mucho es mucho. Griegos, nórdicos. Sí, dale, estamos para compartir. ¿Contra qué luchamos? Y capaz que no le ponemos nombre de dioses, tipo como que le hacemos un altar, pero sí le hacemos un altar dentro de nosotros como cosas que le ponemos mucho empeño, mucho de nosotros, o lo ponemos superior y le dedicamos demasiado tiempo a eso. Por ejemplo, como no sé cómo decirlo, claro, como idolatrar gente, por ejemplo, podría ser, poner superior el tema de las redes sociales y cosas así, también las podrías como posicionar en un lugar de adoración, no en el sentido de sino de rendir todo el tiempo, el día a día a eso ¿entendés? A las marcas. Yo otro día, las marcas las endiosamos. Yo otro día cambié chaleco, estoy en Colombia, ¿vieron? Me regalaron, lo actualizaron. ¿Se entiende? Entonces muchas veces endiosamos cosas y no nos estamos dando cuenta. Miro el celular del otro y si no es un iPhone, está en un rango más bajo que el mío. ¿Sí o no? Entonces esos también son dioses que nosotros tenemos que ir viendo, que las cosas no son tantas ni tampoco. Entonces, eran los... Y Josías ahí decide que esos altares sean destruidos. Ya habían pasado 12 años. Seguimos. También quitó las imágenes de la diosa Astarte, las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que destruyeran todo eso hasta hacerlo polvo. Después pasamos al versículo 8. Versículo 8. Después, a los 18 años de su reinado, Josías le ordenó a Safán, hijo de Azalías, y a Amasías, gobernador de la ciudad, Siglo 3. que era su secretario, que repararan el templo. Habían pasado 26 años. Porque si es a los 18 años de su reinado, ya tenía 26 años. A los 26 años, 8. Hasta los 26,
Ahí recién, ¿sí? 26. Ahí recién Josías ordenó que restauraran el templo. Y yo, entre las preguntas que tengo, capaz que se quedan con una hojita como para que vayan pensando. Hay para todos, hay una para cada uno. Como para que ustedes vayan pensando. Dame una. Ahí recién Josías decide restablecer el templo. Y ellos fueron a ver a Hilquías, el jefe de los sacerdotes, y le entregaron el dinero que había en el templo de Dios. Ese dinero que los vigilantes de las entradas del templo habían recogido entre las tribus de Manasés, Efraín y Benjamín. Estos nombres que aparecen acá, Manasés, Efraín, Benjamín, ¿saben quiénes son ustedes? ¿No eran reyes? ¿O fueron reyes o dioses? Bueno, esos son los hijos de las tribus de Israel. El padre de la tribu de Israel, el Estado de Israel, nace de Jacob, que después se llama Israel. ¿Sí? Y después Israel tiene 12 hijos. Dentro de los hijos que está Manasés, Efraín, Benjamín, que es el menor de todos. Está Rubén y está Judá, que de la tribu de Judá viene Jesús. Lo subrayé para que en algún momento ustedes puedan saber estos temas. Son las 12 tribus. Una pregunta, Manuel. Sí. ¿Judá tenía algo de especial? ¿Era un hombre más justo que sus hermanos o algo así? No sabría decirte. Sé que de la tribu de Judá viene Jesús. ¿Te acordás de algo vos? Específicamente era... Tendría que buscar por qué nace Jesús de ahí, de esa tribu, de esos dos hermanos. De hecho, eran más hermanos. Lo que pasa es que como era un estado patriarcal, las tribus estaban como comandadas por varones, ¿no? Y lo más grande también. No, eran 12, pero me parece que hay mujeres también, hay hermanas. Pero las tribus son esas. Está Dan, está Neftalí, está Aser, pero no importa. Pero de la tribu de Judá viene Jesús. Y el dinero fue entregado después a los encargados de la construcción. Siguen construyendo. El versículo 14. En el momento que estaban sacando el dinero del templo, el sacerdote Hilcías, ¿qué encuentra? Encuentra el libro de la ley de Dios, que había sido dado por medio de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés tiene un encuentro con Jesús? Le dan la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud, ahí cuando le dice que se descalce y que le dice yo soy el que soy y te mando a sacar el pueblo del estado de esclavitud. Pasan las plagas, ¿se acuerdan de las plagas? La plaga de la sangre, la plaga de los mosquitos, la plaga de las ranas, y son 7. La última es que mueren todos los primogénitos y le dejan salir. Bueno, se va Moisés de viaje por el desierto con el pueblo y en algún momento para y se va a conversar a la montaña con Dios y Dios le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y en el versículo 18, además el sacerdote Hilcías encontró un libro y me lo entregó. Y cuando se lo entregan al rey, en el versículo 19, dice que el rey escuchó lo que decía el libro de la ley y rompió su ropa. ¿Ustedes saben lo que significa que en esos tiempos alguien rompiera su ropa y quedara desnudo prácticamente? O por mucho dolor o por arrepentimiento. Era un símbolo de arrepentirse. Y dice que se revolcaban en ceniza
como manera de decir que era que estaban muy dolidos por lo que estaba pasando, y dice que el rey rompe sus vestiduras porque se da cuenta que el pueblo no está obedeciendo lo que el libro de la ley le dice, que rompió su vestidura. Versículo 21 dice: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Versículo 21. Sí, vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer. Capaz yo tengo otra versión. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Y como la palabra de Dios hay que leerla y a Está veces... claro que muchos de nosotros batallamos con la pronunciación en inglés. Una de las mejores maneras de mejorar tu pronunciación es imitar a aquellos cuya lengua natal es precisa. A mí me pasa eso. En la Biblia. Muy bien. Perdón. No, está bien, no hay problema. Cosa que Buena pasa. promoción. Open English no se compara. me fui. A la Biblia dice que, insisto, aquellos que nos enseñan o nos predican, muchas veces pasan por alto. De hecho, yo nunca había leído lo que viene ahora. Nunca me había dado cuenta de lo que viene ahora. La Biblia normalmente habla de profetas hombres. ¿Sí? ¿Alguna vez oyeron alguna profeta mujer nombrada en la Biblia? ¿Fernando? No, así como profeta no. Yo la descubrí hoy. Mario, una cosita. Es que no existe el versículo 21. Acá. Entonces me fui al 22. Me fui al No, 22. yo no. Capítulo 22. A ver, puede ser que sea el 22 y no lo marqué. Pero mira, en el capítulo 22. No tiene 21. 22, 20. Hasta el 20 nomás. Capaz que. No sé qué está leyendo. ¿Vieron? Segunda Reyes 22. Segunda de Reyes 22. Capaz que me impresiona el primer. Puede ser que me haya impreso mal. Pero vamos a tener que buscarlo. Perdón. Evidentemente, Segunda de Reyes. Puede ser que sea el 12. Y No, porque aquí me dio el número. Aquí me dio el número. Dios ahí en el cielo. No, eso sí para no quiero. Por ahora sí. Capaz con un profeta. Metió ahí el número. Segunda de Reyes, dije Segunda de Reyes 22. Y la profetisa Hulda Ulta. ¿Dónde está? está en el 14 del 22. Ahí va. 14 del 22. Ahí va. 14 del 22, perdón. Mira. Claro, es que en la historia habrán existido muchas profetas y mujeres de Dios, pero a la hora de escribirlas en la Biblia se escribieron. Como no escribió un libro, no quedó muy expuesto. El 14, Segunda de Reyes 14, 22. No, 22-14. Segunda de Reyes 22-14. 22-14. Ahí dice. Entonces fueron el sacerdote Ahí Lisías va. y Aicam. 22-14. 22-14. 22-14. Ahí va. Sí, hay algo que está mal acá. Porque en 22-14. Entonces el sacerdote Isías, ahí va. Entonces el sacerdote Isías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Ulza. Ella era la esposa de Salum, hijo de... Y ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pero los de mi pueblo
pueblo me han abandonado y me han ofrecido sacrificio a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra el lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey Judá, quien nos envió a buscar al Señor, y díganle esto. Dice el Señor Dios de Israel acerca... Quiero leer algo que está acá. Pero díganle el versículo 28. 18. ¿Por qué me dio 26, 28 acá? Es que acá hasta el 20, ¿no? Sí, no sé por qué me dio, dice, pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará ese castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que merece. Entonces lo que yo titulaba es esto. Nosotros podemos hacer la diferencia. Aquí Josías, mientras él estuvo, la cosa funcionó. Mientras estemos acá, la cosa va a funcionar aunque sea uno solo. Por amor a ese uno solo, Dios nos... Y tenemos esa gran responsabilidad. Hoy de mañana, en la reunión de la mañana, alguien decía que las ollas populares se están aguantando por poca gente, pero mientras esa gente esté trabajando, las ollas van a seguir. Mientras esa gente siga procurando que las casas estas que les habían prometido y aparentemente no van a salir, si alguien está de rodillas, si alguien está luchando, si alguien está golpeando puertas, lo podemos hacer. Esa es la idea. Esa es la idea de que ¿dónde vemos el proceso de Josías? En el tiempo. Esa era la pregunta que yo tenía. ¿Dónde ven ustedes el proceso de Josías? En la obediencia a Dios, ¿no? En gobernar, o sea, después de haber gobernado supuestamente por voluntad propia, él, después de unos años de gobierno, entender cuál es la voluntad de Dios y por dónde debía guiar al pueblo, acompañar al pueblo, ¿no? Eso es Hay un proceso, hay un aprendizaje, hay un entender la voluntad de Dios. Que a nosotros nos puede pasar como somos cristianos, pero seguimos insistiendo por nuestro propio proyecto, ¿no? Hasta que un día que Dios moldee mi voluntad y la oriente, y ahí yo empiezo a caminar por los caminos que Dios. A veces pensamos que porque nos convertimos, de inmediato todo se cambia, ¿no? Y hay una lucha interna. Queremos gobernarnos hasta que nos dejamos gobernar. Y es un proceso, un aprendizaje, un proceso de fe. Es un proceso de fe que a veces es doloroso. Casi siempre es doloroso. Porque uno es como que le van arrancando cosas que tiene muy profundas. Hay cosas establecidas en nosotros que ya hicieron raíz. Y si alguien viene a quitémosle el hueso pelado al perro, ¿qué pasa? No tiene nada el hueso, pero es el hueso que tiene el perro, un hueso pelado. Aquellos que han vivido en el campo saben que un hueso que está ahí está pelado, no tiene nada, pero lo tiene el perro y ¿qué pasa? Se lo quitas y ¿qué pasa? Te mueres. Entonces, cuando nos quieren sacar aquello que tenemos, aunque no sirva para nada, aunque no nos alimente nada, es mío y es lo que tengo y lo defiendo con uñas y dientes. Pero mirá que tengo este pedacito de carne picada, aunque sea carne picada con grasa, quiero mi hueso.
y no lo quiero largar. Entonces, el proceso de Josías me parece que es lento, uno lo ve lento, a los 8 años empieza a obedecer a Dios, mientras tanto es lo que quiso, por lo que dice acá, por lo que uno deduce, a los 20 empezó a quitar los altares, a los 26 empezó a construir el templo. Digo, todos son procesos lentos que uno tiene que ir madurando, que ir dejando cosas. La vida del cristiano es eso, es ir dejando cosas para tomar otras mejores. Esas cosas que vamos dejando son dolorosas y las cosas que vamos tomando muchas veces son pesadas. Pero tenemos que tomarla, porque es la única que nos queda. Yo tenía una segunda pregunta. ¿Qué será reparar el templo? ¿Qué les parece que es reparar el templo? Yo tengo mi idea. Ustedes tienen que compartirme de ustedes. Si contextualizo esa pregunta a la actualidad, el templo sería mi cuerpo, ¿no? Mi ser, que muchas veces habla de que nosotros somos el templo de Dios. Entonces, una continua reparación, saber en qué fallo y trabajar con Dios para quitar esa falla del templo, y un proceso que lleva toda la vida, como dice la Biblia, que somos barro en las manos del alfarero y lo termina su obra como bueno. Yo también tengo otra cosa. Bueno, antes de que termines casa, avisarme 20 minutos antes. ¿Cómo? 20 minutos antes de que termines. Sí. Si me puedes avisar, porque tengo que mandar. Sí, digamos, nos quedan estas preguntitas como pensamos. Es como restaurar aquello que traían anteriormente y que posteriormente se destruyó. Si venimos por el camino de, ¿viste? Cuando Moisés guió a todo el pueblo esclavo por el desierto, llevaban también una caja que era como el templo mismo, ¿no? Y edificarlo era como traer aquello que se perdió antiguamente, ¿no? Volverlo a establecer en ese lugar. Pero ahí hay otra pregunta, la pregunta número 3 dice, ¿qué es el templo? Por el significado del templo en aquel momento es como, o sea, reconstruir el templo es volver a Dios. Para mí el templo es donde habita Dios. O sea, tengamos en cuenta que el concepto y el lugar del templo de aquel momento no es el que hoy es. Yo no quiero traer a Eloy. Yo lo quiero traer a Eloy. Para mí es Este mensaje, digamos, para nosotros hoy. cualquier lugar donde habita Dios, en nosotros, en la iglesia, en la casa, donde esté Dios, Cuando decís la iglesia, ¿a qué te referís? las personas que lo construyen. Porque si nosotros no estuviéramos acá, esto no sería un templo, sería solo una institución. Si no estuvieran las personas, no sería una iglesia. Es una institución religiosa, pero si están las personas, ahí está la iglesia. Yo quiero contarles algo que me pasó después. ¿Para vos qué es el templo rural? O sea, hay muchas cosas. Yo me quedé también con lo que dijo Belén, que nosotros somos el templo de Dios, pero ¿qué sería reparar el templo? Cuando uno se quebranta y uno no hay que cuando uno se quebranta o cuando le pasa algo, siempre como sé que se esconde y queda roto lo que se rompió en esa persona, y como que no busca repararlo a veces, pero cuando uno busca la palabra, busca a Dios, intenta reparar el templo, por así decirlo, porque no sé, yo también me quedé con lo que dijo Belén, de que somos el templo de Dios, porque Dios habita en nosotros. Michael, ¿qué sería el templo para vos? Como la relación que tenemos con Dios,
yo lo veo con lo que decía un poco Fernando, que es reparar el templo, es acá hablaba un poco de bueno, como reparar esa relación que estaba fuera, que no había una relación con Dios en ese momento, porque oraban a lo que sea, y a veces nosotros estamos en ese momento, estamos en un tiempo que, como hablamos al principio, cuando hablamos de otras cosas, y esa relación que reparamos cuando vamos a Dios, cuando dejamos que Él nos molde, que sea nuestro conductor, pero eso que ahí vamos reparando, porque en realidad, como decía un poco Belén ahí, en la iglesia somos todos, todo un conjunto, un cuerpo, o sea, y la iglesia no funciona si no estamos todos unidos, el cuerpo de Cristo como que no funciona. Entonces, cada uno tiene que reparar ese templo, esa relación con Dios y después una relación comunitaria. Creo que el templo es esa, una relación con Dios hoy en día, porque otros pueden decir el templo, vamos a reparar el templo al local, pero en ese tiempo era reparar el local. Michelle, ¿qué te parece que es el templo? Para mí, nosotros somos el templo. Hay un versículo que dice eso. ¿Sí? Hay un versículo que dice eso. Yo con algo que me quedé era en el sentido como que obviamente se nota una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? De que antes se regía o Dios actuaba de diferente forma que lo que actúa ahora en diversas cosas. Por ejemplo, que ahora estamos en un tiempo de gracia, se mueve totalmente distinto. Entonces, yo creo, por ejemplo, sí, si nosotros vemos que Dios se mantenía arriba de la montaña, y como nadie iba arriba de la montaña, solo Moisés como para ir a buscar las tablas y tuvo ahí la relación con Dios, posteriormente la presencia de Dios bajó a lo que vendría a ser el tabernáculo. Y ahí mismo se encontraba Dios. Solo podían entrar los que eran como los sacerdotes. Nadie con pecado, sin pecado no podía entrar porque se deshacía. Estaba Dios mismo ahí adentro. Entonces, traer y instaurar esa estructura, como estamos hablando en el Antiguo Testamento, instaurar esa estructura es como decir, invitamos a Dios de vuelta, venga y se haga partícipe en esta tierra, acá mismo, ¿no? En un lugar de adoración, en un lugar de quitar a aquellos ídolos y establecer a Dios acá de nuevo. Está bien. Michelle decía que nosotros somos el templo, pero somos el templo a un precio alto también, que tenemos que pagar. En 1 Corintios 6:19, en esta versión dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Después que uno acepta el sacrificio del Señor, tiene que ser consciente de que uno no se pertenece. Digo, no es fácil, porque esa es la lucha constante que tenemos. Nos quieren sacar el hueso y nosotros renegamos. Nos van a dar algo mejor, pero no queremos dejar de tener ese hueso que nos complica la vida. Pero y la última pregunta, la otra pregunta dice: ¿para qué sirve reparar el templo? ¿Para qué le servía a Josías reparar el templo? Hoy de mañana Karina traía algo, la esposa de Fernando traía esto, que hay un anciano que va a buscar comida a la olla, y él decía: si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Es una frase difícil de entender por un doble discurso a veces. El saber y el poder está en el otro, pero en este caso me parece que este hombre lo que decía es que si a los otros les va bien, a mí me va a ir bien. Y Josías quería restablecer el templo
para que Dios bajara y hubiera bendición de Dios. Y me parece que cuando nosotros restauramos nuestro templo, como lo intentó Josías, me parece que si estamos bien nosotros, nuestra familia va a estar bien. Si estamos bien nosotros, me parece que esa era la lógica que quería utilizar Josías. Si el templo está bien, si el templo está restaurado, si Dios baja y nos habla, a todos vamos a estar mejor todos. Porque de qué sirve, alguien cantaba así, ¿de qué sirve la alegría si esa costilla del llanto? No sirve para nada. Entonces, lo que Josías quería era que Dios se manifestara al pueblo para que el pueblo pudiera tener no ese hueso pelado, sino mucho más cama, mucho más comida, mucho más felicidad, mucho más gozo. Y la última, que la puse ahí en azul, y quiero terminar con esto, es: nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros poquitos. ¿Podemos hacer la diferencia? ¿Qué les parece? No, podemos decirlo con firmeza que sí, pero a la hora de actuar muchas veces hay muchas cosas en contra, que si no estamos fuertes nos hacen ir para atrás. Somos muy influenciables en nuestra generación y en este momento, que si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos lo que queremos, realmente puede venir cualquiera y rompernos por otro camino. Entonces creo que podemos hacer la diferencia, sí, pero si tenemos el cimiento bien firme, porque si no... Lucas, decías algo. Poder hacer la diferencia, si es con Dios, obviamente que sí. No quiere decir que nosotros resistamos. Dios va a resistir por nosotros, y si nosotros caemos, vamos a poder levantarnos de nuevo si estamos con Dios. O sea, caídas y problemas va a haber, pero poder hacer la diferencia la podemos hacer si estamos con Dios. Pablo trae una imagen de esto, de hacer la diferencia. ¿Alguno sabe hacer bizcochuelo acá? ¿Sabe qué? Bizcochuelos. Sí. ¿Y pan? Sí. ¿Cuánta harina lleva un bizcochuelo? Más o menos. No, mucho huevo. ¿Y pan han hecho pan ustedes? Mucho pan y nada de... No, mucha harina. Sí. ¿Y ustedes saben cuánta levadura lleva un amasijo de 70 kilos de pan? ¿70 kilos de harina? ¿Qué? 70 kilos de harina. Y poquito. ¿Eh? Y poquito. 70 kilos de harina. ¿Ustedes tienen idea cuánta levadura lleva? Cada kilo de harina es un paquetito de levadura De 10 gramos. Por eso, es re poquito. 70 gramos. 70 gramos. Y debe llevar aproximadamente medio kilo como mucho. Por eso. Yo digo por trabajar en panadería. Pablo dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Aunque seamos pocos y estamos con el templo restaurado, en comunión con Dios, aunque seamos poquitos, ese poquito se tiene que notar en esa levadura que leuda, que hace inflar al pan, que hace que el pan crezca y que incide. A eso se refiere Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Me acordé también que el bizcochuelo no lleva royal, pero cuando ustedes hacen cosas con royal lleva medio kilo royal y 2 cucharaditas de royal, porque es poquito lo que se precisa, pero tiene que tener la fuerza suficiente y estar en las condiciones necesarias para que eso surta efecto. Aunque seamos pocos, si estamos con Dios, vamos a hacer la diferencia. ¿Que es duro? Es duro. ¿Que hay veces que uno se desanima? Hay veces que uno se desanima. ¿Que hay veces que quiere tirar todo por la borda? También. Pero
si perseveramos, Dios a su debido tiempo nos va a dar aquello que necesitamos, como lo hizo con José. Mientras Josías estuvo ahí en el candelero, no pasó nada de las calamidades que tenían que pasar, porque Josías era el estandarte. Y me parece que en cada uno de nuestros hogares nosotros somos en alguna medida los que estamos llevando la bandera. Hoy somos nosotros. Es bueno que la bandera también cambie, pero para eso tenemos que contagiar. Que Dios los bendiga y gracias por el